Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra en el mundo entero la fiesta de la Transfiguración del Señor. Es uno de esos momentos extraordinarios, una epifanía grande de quién es Dios. Un milagro sin precedentes en la vida de Santiago, de Pedro y de Juan. Es interesante poner en contexto este momento de la Escritura para poder entender lo que vivieron estos discípulos frente a un hecho tan impresionante como la transfiguración del Señor. Justo antes de comenzar a subir al monte Tabor, el Señor revela a los discípulos el primer anuncio de su pasión. Es la primera vez que Jesús le dice a los suyos que tendrá que morir por amor a otros, que el Hijo del Hombre tendrá que padecer a manos de los hombres. Sin duda, ese anuncio de Jesús desconcertó la vida de los discípulos. Más de alguno se habrá preguntado: ¿por qué Dios va a permitir que aquel que solo hace el bien tenga que sufrir el mal? ¿Por qué ese que nos miró con amor y que nos cambió la vida tendrá que padecer un destino como el que se ha anunciado? Jesús invita a Santiago, a Pedro y a Juan a subir con él a la cumbre del monte Tabor. Sin duda, esa subida pesada de la montaña fue preparando el corazón de estos 3 discípulos para lo que vivirían luego. Yo me imagino que la subida fue silenciosa. Santiago, Pedro y Juan, muy desconcertados con el anuncio de la pasión, sin entenderlo todo. Cada uno se habrá ido haciendo sus propias preguntas. Quizás Pedro se preguntaba: ¿no sería mejor que yo padeciera en vez de Jesús? Probablemente Pedro, Santiago, Juan, alguno de los 3 discípulos se preguntaba: ¿es que el bien tiene la misma fuerza que el mal? ¿Por qué Dios, que es bueno, permitirá un destino así para su propio Hijo? Una subida pesada y silenciosa y muchas preguntas en el corazón. Pero llegan a la cumbre y entonces sucede este hecho extraordinario. Jesús comienza a brillar como la nieve. El mismo cuerpo del Señor se vuelve luminoso. Y por si fuera poco, se abren los cielos y aparecen Moisés y Elías. La exégesis ha interpretado este momento de la Sagrada Escritura como una presencia de la plenitud de la ley y de la plenitud de la profecía. De algún modo Moisés, representando la ley, y Elías, representando la profecía, estaban apuntando al Hijo de Dios diciendo: en él se han cumplido toda la ley y todos los profetas. El momento extraordinario alcanza su cumbre cuando la voz de Dios aparece entre ellos diciendo: He aquí mi Hijo muy amado. En él tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. La invitación de Dios para estos 3 discípulos no es otra que abrir los ojos y los oídos ante aquel que es su palabra. Y es que Jesús nos vino a decir de Dios todo lo que necesitábamos escuchar de Dios, y ese momento alcanza un momento pleno.
en la cumbre del Tabor. Es difícil ponernos en los zapatos de los discípulos e imaginar lo que sintieron en ese momento. Impresión, desconcierto, un montón de preguntas, nerviosismo quizás. Pedro se acuesta rostro en tierra junto a los otros 2 discípulos, pero se levanta entusiasta diciéndole a Jesús: Señor, hagamos aquí 3 tiendas. Y es una expresión de Pedro que a mí me encanta porque empatizo con ese momento del corazón de este discípulo. Estaban siendo testigos del cielo. ¿Para qué vamos a volver a bajar? Jesús, quedémonos aquí para siempre. En esta visión celestial, escuchando la voz de Dios, aquí ya no hay sufrimiento, aquí ya no hay cruz, aquí nada cuesta. Quedémonos aquí, Señor. Te hacemos una tienda a ti y hacemos una para Elías y otra para Moisés. La reacción de Pedro es genial y es tan espontánea y tan honesta. Luego Jesús vuelve a la normalidad, la visión de Moisés y Elías desaparecen y dejan de oír a Dios. Y entonces Jesús invita a los discípulos a volver a bajar. Hay que volver, queridos amigos. Hay que volver a bajar al ruido. Hay que volver a la vida que nos espera abajo. Hay que seguir haciendo milagros de sanación y de liberación. Hay que seguir anunciando el reino. Los padres de la Iglesia y muchos teólogos a lo largo de la historia se han preguntado por qué Jesús le permite este milagro a estos discípulos. A mí la teoría que más me convence, la explicación que más me convence, la mirada que más me cautiva, es la que nos regala Gregorio de Nisa, un gran padre de la Iglesia. Él preguntándose por la razón por la que Dios le permite a estos 3 discípulos ser testigos de este milagro, dice: el milagro de la transfiguración no sucede en Jesús, sino que sucede en los ojos de Santiago, de Pedro y de Juan. Ese es el verdadero milagro. Dios les permite a estos 3 discípulos ver como nunca antes vieron. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les permite a estos discípulos ese prodigio? Para Gregorio de Nisa era necesario que estos 3 discípulos pudieran ver más allá de lo evidente, porque en el momento en el que enfrentaran la cruz de Jesús, pudieran ver más allá de la aparente derrota. Porque frente a la cruz de Jesús, sufriente, tendrían que ser capaces de ver la gloria, la victoria, el bien venciendo para siempre el mal, la entrega por amor que llega al sacrificio. Es tan bonito este milagro porque prepara a estos 3 discípulos pescadores sencillos a que aprendan a ver con los ojos de Dios. Por eso es tan bonito en este día de la transfiguración, queridos amigos, pedirle a Jesús que Él también nos transfigure la mirada. Imagínense lo que pasaría con nosotros si empezamos a ver como ve Dios, si empiezo a mirar a mi hermano como lo mira Dios, si empiezo a ver las cosas que vivo en la vida como las ve Dios. No es un milagro imposible, está testimoniado en la Sagrada Escritura con estos 3 discípulos. ¿Por qué no pedir hoy con todo el corazón: Señor, transfigura mi mirada? Quiero ver como vieron Santiago, Pedro y Juan. Quiero mirar incluso en mis cruces como las ves tú. Que en este día de la transfiguración el Señor nos permita el milagro del Tabor y que podamos mirarnos unos a otros con la misma mirada amorosa con la que Él nos ve. Dios los bendiga.